Gracias, Honduras, por este significativo privilegio de acompañarles un domingo más en el programa Vanegas de Televicentro. Este domingo queremos conocer quién es y qué propone el candidato alcalde del Partido Liberal para la ciudad de San Pedro Sula, diputado actual, exministro, exalcalde de Puerto Cortés, un ciudadano bueno, un profesional que ha prestado grandes servicios al país. Hoy se presenta como aspirante a la primera silla del gobierno local de San Pedro Sula. Doctor Marlon Guillermo Lara Orellana nos hace el honor de acompañarnos en el estudio este domingo. Buenas noches, doctor Lara, gracias por estar aquí. Buenas noches, Vanegas, es un honor estar en este programa tan gustado a nivel nacional y sobre todo a pocos días de las elecciones generales, donde el pueblo hondureño va a escoger a sus autoridades, a presidente, a diputados, alcaldes y a diputados al Parlamento Centroamericano. Le agradezco con venir a conversar con nosotros y a mostrarse y a mostrar sus propuestas, pero también le agradecería que se deje dibujar una caricatura aquí en vivo. ¿Qué le parece? Un alto honor, sobre todo porque tenemos ya una colección desde que era alcalde de Puerto Cortés. Ajá. Y eso ha ido midiendo mi historia política en Honduras, así que adelante. Muy bien, voy entonces a intentar estar a la altura de sus expectativas con la caricatura que voy a dibujarle aquí en el foro este domingo. Queremos conocerle un poco más de cerca. ¿Puedo preguntarle lo que yo quiera? Lo que quiera. ¿No tiene usted limitaciones a la hora de hablar en un medio de comunicación? No tengo ningún problema. ¿Ninguna reserva? Ninguna reserva. Muy bien. Para presentarse al alto cargo al que usted se presenta, doctor Lara, usted tiene que hacer un diagnóstico de la ciudad. Para poder plantear respuestas, usted tiene que saber cuáles son las preguntas. En ese sentido, compártanos el examen, la radiografía de la San Pedro Sula actual. ¿Cómo se halla la ciudad en este momento? Bueno, en un desfase enorme en cuanto a infraestructura, en el tema vial, en el tema sanitario. San Pedro Sula carece de un sistema de alcantarillado sanitario con plantas de tratamiento, carece de todo un sistema de drenaje pluvial, lo cual ocasiona un alto grado de temor en los vecinos cuando vienen las épocas de invierno, porque las calles se convierten en ríos. Existe un enorme déficit en el tema escolar, mucha infraestructura escolar tiene que ser renovada. Ajá. Los barrios y colonias, los he visitado, todos los barrios y colonias de San Pedro Sula, y he escuchado de la viva voz de sus vecinos el abandono en que se encuentran, no tienen posibilidad de tener contacto con sus autoridades. Eso es lamentable en una ciudad tan pujante como San Pedro Sula, que el ciudadano no tenga respuesta a sus necesidades. Nosotros sabemos trabajar ese tipo de soluciones a la problemática que está presentando la ciudadanía. Ya se la voy a preguntar una por una. De todo ese desglose que usted hace, ¿cuál es el problema principal de la capital industrial del país? Bueno, tenemos varios. Uno puede ser el tema de seguridad. Estableciendo, por ejemplo, un orden de prioridades, una lista. ¿Por dónde nos vamos en las primeras líneas? Yo creo que hay que reconocer que San Pedro Sula tiene un alto grado de violencia y criminalidad. Y ese es un problema que se tiene que enfrentar con el gobierno central y el gobierno local. ¿Diría usted entonces seguridad ciudadana como prioridad? Es una prioridad. ¿Qué más? La generación de empleo. Sí. Hay que seguir incentivando a la empresa privada a que invierta en San Pedro Sula. Hay muchas políticas públicas. ¿Cuánto desempleo hay en esa ciudad en donde hay tanta industria? Bueno, San Pedro Sula, el mayor problema que tiene es que muchas industrias han emigrado de San Pedro Sula afuera de la ciudad, producto de las altas tasas de impuestos, producto de que no hay un estímulo a la inversión. Hay muchos ciudadanos que quieren invertir en la ciudad, pero el trámite engorroso para poder aperturar una empresa, para poder ser expedito en ese trámite, hace que la gente se ahuyente. Claro, y cierre de empresas por extorsión también, ¿no? Nosotros hemos propuesto, para poder atacar ese mal del desempleo, poder darle la oportunidad a aquella persona, ya sea una empresa grande, una pequeña empresa, una mediana empresa, que pueda iniciar sus operaciones. Y le vamos a dar 6 meses de plazo para que pueda legalizar su operación.
Usted me va a explicar entonces cada una de esas cosas. Toda esa problemática de la ciudad, ¿cómo encuentra el gobierno local? Usted también seguramente habrá hecho un estudio de qué es lo que tiene la ciudad en el gobierno local. ¿Cómo está la municipalidad en este momento? San Pedro Sula fue en su momento la ciudad más progresista y desarrollada de Honduras. ¿No lo es ahora? Cuando hubieron grandes alcaldes liberales, a mucho orgullo, como Juan Fernando López, Jerónimo Sandoval Sorto, Roberto Lario Silva, José Fernández Guzmán, que le dieron a San Pedro Sula un desarrollo planificado. San Pedro Sula en aquel momento sirvió de modelo a muchas ciudades de Honduras y de Latinoamérica y de Centroamérica. ¿Es en serio que se ha rezagado la ciudad o usted lo dice como consigna política? No, eso lo dicen todos los estudios que se han hecho, inclusive no la clase política, los estudios que han hecho los diferentes colegios de profesionales han llegado a la conclusión que San Pedro Sula tiene 30 años de rezago en cuanto a la infraestructura. Hay mucha oportunidad para poder desarrollar infraestructura en San Pedro Sula. Uno de los temas que nosotros vamos a resolver es transparentar, modernizar las casetas de peaje. Las casetas de peaje fueron las primeras que se instalaron en Honduras, en San Pedro Sula. Antes de que detalle eso, el enfoque global, ¿el gobierno de la ciudad no está a la altura de los grandes desafíos que usted enunció en los prolegómenos? Fíjate que hay una ventaja en cuanto a eso, que por la pujanza de la empresa privada, ¿sí?, y de la de la mediana y pequeña empresa, siento que ellos van más adelante de lo que va el gobierno municipal. Es difícil, es muy raro ese tema. En otras ciudades, el gobierno municipal va adelante de la empresa privada local. Entonces ahí estamos. ¿Hay un problema de modelo o un problema de gestión? Hay un problema de gestión porque hay que lograr trabajar en conjunto con esa fuerza económica que tiene el municipio, con los grandes, medianos y pequeños empresarios, para poder equiparar las políticas públicas y que el desarrollo sea parejo, que todo el mundo sea incluido y todo el mundo se sienta partícipe de ese desarrollo. ¿Por qué han fallado tantos alcaldes en San Pedro Sula, don Marlon? Bueno, yo creo que algunos por no tener conocimiento de cómo administrar una ciudad, otros porque obedecen más a sus amigos y no les importa las necesidades que tiene la población, y eso ha sido histórico en San Pedro Sula. Yo recuerdo que cuando yo fui alcalde de Puerto Cortés, mi inspiración para poder cambiar a Puerto Cortés fue el modelo de desarrollo que tenía San Pedro Sula, y poco a poco vimos cómo ese desarrollo fue interrumpido a tal grado que hoy se habla de ese desfase que tiene San Pedro Sula. San Pedro Sula fue en su momento de las pocas ciudades donde existía cultura de pago de los ciudadanos, que los ciudadanos pagaban puntualmente sus impuestos. ¿Por qué se fue perdiendo eso? Por la desconfianza en los gobiernos municipales. ¿Desconfianza por qué? ¿Por corrupción? Por diferentes causas, malas administraciones, ha habido muchos casos de corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula, eso ahuyenta al ciudadano a pagar sus impuestos, y creo que hay un factor bien importante que ha sucedido en la última administración. La gente siente que le incrementaron groseramente los impuestos de bienes inmuebles, y que la gente eso lo ha resentido porque no siente que esos dineros han sido devueltos en obras. Ajá. Nosotros vamos a revisar esa fórmula, al nomás llegar, cómo fue aplicada esa fórmula para poder hacer esos incrementos que inclusive han llevado los reclamos de los ciudadanos hasta la Corte Suprema de Justicia. Porque de nada sirve a elevar a altas tasas los impuestos si al final el ciudadano va a terminar no pagándolos. Normalmente el incremento de los impuestos y de las tasas en las municipalidades, como la de una ciudad potente como San Pedro Sula, está siempre respaldado por el argumento de que las finanzas municipales están mal, que se necesitan ingresos para generar obras, etcétera, etcétera. Explíqueme lo que usted sepa. ¿Hay en el gobierno local de San Pedro Sula un déficit financiero insuperable? Bueno, la verdad es que no se ha tenido acceso a esa información. En un gobierno, tanto local como nacional, tú tienes dos maneras de poder mejorar los ingresos. Una es
elevando las tasas, que tiene el riesgo que si la gente siente que son injustas, la gente termina no pagando esos impuestos y esas tasas. Y la otra es reduciendo los costos. La otra es reducir los costos para poder ser eficiente en cuanto al manejo administrativo, y desde luego tú puedes hacer una mezcla y esos excedentes destinarlos a la inversión social en los diferentes barrios y colonias, atender las necesidades que tienen. ¿Qué es lo que ha visto usted en la actual administración concretamente? He visto un distanciamiento totalmente del gobierno local con los ciudadanos, no atiende ni escucha las necesidades que tiene la población, y eso provoca que los ciudadanos no se sientan acuerpados por el gobierno local. ¿Reconoce usted, doctor Lara, avances, cosas positivas en la actual administración del alcalde Calidonio? Muy poco. La verdad es que el proyecto insigne que se tiene en San Pedro Sula es siglo XXI, que es un proyecto que nace por la ineficiencia del gobierno municipal en poder generar obras de ¿Eso esa es del gobierno magnitud. central? Esa es una alianza pública-privada del gobierno central con una empresa privada. ¿En donde no participa la municipalidad? Donde no participa, y además de eso se le impone otro impuesto al ciudadano. O sea, todos los puentes a desnivel y todas esas cosas que se están haciendo en San Pedro Sula en los últimos meses, es asunto del gobierno central y de la empresa privada. Es una alianza pública o privada de un proyecto del gobierno central a través de Coalianza, y el ciudadano tiene que pagar de la matrícula vehicular una cantidad para poder financiar esas obras. Muy bien. En el Congreso actual usted es diputado. ¿Puede explicarnos qué es lo que intentaban las actuales autoridades municipales de San Pedro Sula con aquella iniciativa que quería cuadrar las cuentas? Ellos querían hacer un saneamiento de sus finanzas, y para ello hicieron la solicitud al Congreso Nacional de que se pudiera aprobar un decreto que permitiera al gobierno municipal poder limpiar muchas cuentas que son incobrables, que tienen muchos años. ¿Por qué no pasó eso en el Parlamento? Bueno, no pasó porque no tiene que ir al Congreso. En primer lugar, pedían que se les autorizara la licitación de una empresa auditora, y la municipalidad tiene toda la autonomía para poder hacer cualquier licitación. Ninguna licitación que hace un gobierno municipal tiene que venir al Congreso. Si eso fuera así, no hubiera manera de poder desarrollar los municipios. Precisamente por eso los municipios son autónomos, tienen su propia ley para ser ágiles en su desarrollo. Eso fue uno de los temas por los cuales no pasó, y además de eso no era una competencia del Congreso Nacional aprobar ese decreto. A ver, doctor Lara, lleguemos a un acuerdo. ¿Aceptaría usted que en la caricatura yo le retrate sin ese traje finísimo de corte italiano que usted lleva este domingo? ¿Le parece que le pongan una camisa así un poco más sencilla y tal? La famosa camisa blanca que sale en el voto sería buena. Muy bien, pues entonces la camisa blanca estará aquí en la caricatura, que continuaré detallando, y obviamente continuaré sosteniendo la entrevista con nuestro invitado después de darle la palabra a nuestros patrocinadores. Siga aquí, por favor. Aspirante alcalde de San Pedro Sula, doctor Lara Orellana, ¿por qué en San Pedro Sula se cobran peaje como en ninguna otra ciudad del país y no tienen las vías públicas que corresponderían de acuerdo a ese cobro? Porque no se han interesado en transparentar y modernizar las casetas de peaje. Son 3 puntos, ¿no? Son 3 puntos, y esos fondos deberían de ir a un fideicomiso para generar más inversión en infraestructura vial. Primero dígame el problema y después me explica cuál es el modelo de solución que usted le plantea a los ciudadanos. A ver, San Pedro Sula cobra peaje en la salida al sur, en la salida a La Lima y en la salida al norte, ¿no? ¿Cuánto en promedio debería recaudarse de acuerdo al flujo vial? Mira, es lo que no se sabe, porque no hay un sistema transparente y moderno. Pero si la municipalidad ha hecho estudios. No, pero si tú transparentas y tienes un sistema como el que nosotros implementamos en Puerto Cortés, tú puedes responder eso, pero ahí te pueden decir,
X cantidad se recibió en un mes y tú no tienes manera de constatarlo, porque no tienes un sistema que te permita medir constantemente cuántos vehículos. Plantéeme entonces la solución, la receta que usted le propone. La solución es la siguiente: tú modernizas y utilizas un sistema transparente de casetas de peaje. Esos recursos van a ser apalancados para construir el desarrollo en infraestructura vial que necesita la ciudad. Deténgase y no me deje este hilo suelto. ¿Cómo se moderniza? ¿Qué en concreto? Tú haces una licitación para una empresa que pueda dotar del mejor sistema de software y que garantice a la ciudadanía y al gobierno local que todo dinero que entra a través de las casetas de peaje va a ser contabilizado correctamente. ¿Eso facilitaría también el flujo ahí? Claro, porque amplías las casetas. Es un horror eso en determinadas horas. Y lo peor es que le cuesta mucho dinero al Estado y mucho dinero al ciudadano, porque hay hasta 2 y 3 kilómetros de colas en las horas pico, y la gente al final, cuando va a pagar el dinero, que son 2 lempiras del peaje, ha gastado más en combustible que lo que realmente cuesta el peaje. Entonces tú tienes que utilizar esos fondos para apalancar la inversión. Tú proyectas el flujo que te genera mensualmente o anualmente las casetas de peaje, la proyectas a 10 años y vas a un banco y le dices que quieres financiar estas obras de infraestructura vial y que el pago va a ser a través de las casetas de peaje. Tú en un año, 2 años, puedes desarrollar toda la infraestructura que necesita la ciudad y se queda pagando las casetas de peaje. ¿Usted podría comprometerse esta noche que si usted se convierte en alcalde de los sanpedranos a partir del 25 de enero del 2018, no se va a aumentar la tasa del peaje? Es que no hay necesidad. Lo que al ciudadano le molesta es que esos dineros no son reinvertidos, así como lo dice la ley de contribución por mejora, en operación, mantenimiento y construcción de nuevas vías de infraestructura. ¿Para dónde se va esa plata actualmente? Mira, durante años esa plata ha sido inclusive utilizada para pagar hasta demandas que han presentado ciudadanos de prestaciones o de servicios que han prestado a la ciudad, o inclusive hasta préstamos de los bancos. Eso no es congruente con la ley de contribución por mejora. Para cualquier cosa menos para lo que tiene que ver. Y eso lo está viviendo y lo está pagando el ciudadano. Hay ciudadanos que para ir a sus casas al salir del trabajo salen a las 5 de la tarde, por ejemplo los vecinos de Chamelecón, salen a las 5 de la tarde de su trabajo, quieren ir a su casa a compartir con su familia, a ver sus hijos, a atender a su esposo o a sus familiares, y están 3 horas. Yo no solamente he prometido resolver ese problema al nomás llegar a la alcaldía, sino que también construir todas las vías alternas. En el caso de Chamelecón hay que construir una vía alterna detrás del Campo Haga para que la gente que vive en esos sectores no tenga que estar en embotellamientos en el Boulevard del Sur y les permita atender a sus familiares, a sus hijos y a dedicarse a las actividades del hogar que tienen que hacer después de su jornada diaria de trabajo. Claro, por supuesto, hablando de Chamelecón, qué linda comunidad. Chamelecón es otra cosa, mucho más elevada, mucho más linda de lo que plantean normalmente los titulares de los periódicos. A Chamelecón se le ha tratado muy mal en los medios de comunicación. Ahí hay gente maravillosa, ahí hay iglesias, pero especialmente que contribuyen de manera especial con el crecimiento espiritual de muchísimas familias. Ahí hay empresas, ahí hay trabajadores, ahí hay pequeños empresarios, ahí hay gente luchadora, ahí hay gente buena. Un saludo para todos los habitantes del queridísimo sector de Chamelecón. Decenas y decenas de comunidades, colonias y barrios que hay ahí con gente con un corazón ardiente queriendo cambiar sus vidas y la vida de la ciudad. Adelante Chamelecón, un saludo para todos. Doctor Lara, ¿quiere explicarme qué fue lo que ocurrió cuando usted propuso la revisión de la cota 200? Con gusto. Cuando se aprobó el decreto original, se cometieron algunos errores al hacer la delimitación. En aquel tiempo, desde luego, no había sistemas de GPS y se utilizaron coordenadas incorrectas. Un ejemplo claro es el límite que utilizaban hacia occidente, era la carretera que va de San Pedro Sula hacia Santa Bárbara, Copán o Cotepeque. La carretera pasa por la cota 80, entonces dejaban dentro de la cota 200
a toda la comunidad de Cofradía y Naco. Y en el sector del Zapotal y Armenta, en vez de hacer una delimitación de acuerdo a un rumbo noroeste, hicieron un rumbo equivocado. Es decir, aquello estaba mal hecho. No, no estaba mal hecho, el concepto era bueno, pero... No digo, en la práctica, en la aplicación. En la delimitación que hicieron, ¿sí?, dejaban por dentro de la cota 200 a comunidades que estaban por fuera. Entonces, ¿cuál era el impacto que esto tendría en los ciudadanos? Si un habitante de Cofradía, de Armenta o del Zapotal quería tramitar un permiso de construcción para su casa en un predio que tenía, no lo podía hacer. ¿Qué fue lo que propuso usted? Yo propuse inicialmente de que, de acuerdo a un estudio que hizo la misma, porque la petición fue de la alcaldía de San Pedro Sula, un estudio que hizo DIMA y el Instituto de Conservación Forestal, a raíz de ese estudio que ¿sí?, se utilizaron la alta tecnología que permite ahora hacer delimitaciones georreferenciadas, que se corrigiera el decreto sin aumentar en 1 milímetro ni disminuir la cota 200. Y eso fue lo que se llevó al Congreso y se discutió. Hubieron malas interpretaciones en el sentido que decían que la cota se había elevado de 200 a 400. ¿Por qué se protege esa cota? ¿Por qué es la fuente de agua de los sanpedranos? Se debe proteger todas las fuentes de agua de los sanpedranos y de cualquier ciudad. Tú recuerdas cuando yo fui alcalde de Puerto Cortés que protegí la cuenca del río Tulián. Pero tú no puedes proteger una cuenca si tienes mal delimitada la cuenca y estás afectando ciudadanos que viven que han vivido durante muchos años. En dos palabras, entonces, ¿lo que usted hizo no daña el merendón? De ninguna manera. Es un estudio a petición de la misma municipalidad de San Pedro Sula. No se elevó en 1 milímetro ni se disminuyó, se delimitó correctamente. Porque tú tenías un conflicto con los vecinos, tanto de Cofradía, Naco, como de Armenta y el Zapotal. ¿Cómo se lleva usted en su vida pública con este asunto de la protección del ambiente, señor Lara? Muy bien, yo he sido uno de los que hemos recibido un premio a nivel mundial. Yo fui premiado por ICLEI, que es un organismo de medio ambiente famoso en el mundo, cuando protegí la cuenca Río Tulián, que hicimos un pacto con el alcalde de Choloma, con el alcalde de Omoa, para proteger la cuenca Río Tulián, que permite a los ciudadanos de Puerto Cortés tener agua potable. Ese proyecto fue insigne y no solamente ganó premios a nivel mundial, a nivel centroamericano, ¿sí?, a nivel local. ¿sí? Y es un ejemplo porque se trabaja la conservación de la cuenca con los habitantes, no solamente de Puerto Cortés, de Choloma y Omoa, sino que los que viven ahí. Se les cambiaron todas sus costumbres de cultivos, se les ayudó a comercializar sus productos, ¿sí?, y se les enseñó a cómo convivir con el medio ambiente. He escuchado muy buenos testimonios alrededor de eso, de las comunidades alrededor, y he escuchado también del alcalde Ramos Molina, de don Alan Ramos, que similar procedimiento van a seguir con el río Medina y con las otras cuencas de agua de los porteños. En el tema de la protección del agua de los porteños tienen una garantía y un modelo de gestión formidable que debería ser como trasplantado, como fotocopiado y aplicado en todos los municipios del país. Eso nos traería una gran sostenibilidad, una gran protección de las cuencas y un gran desarrollo, además de justicia, porque el acceso al agua es un derecho humano. He conocido de la maravillosa gestión que desarrolla el ingeniero Jorge Aguilera en Puerto Cortés, que dicho sea de paso es el esposo de la candidata diputada doña Flavia Guillén, de la casilla 103 del departamento de Cortés. Gente que ha hecho cosas que de verdad no son cuento, digamos, porque favorecer el agua, el saneamiento, que haya agua permanente, que tengan los ciudadanos el acceso a eso, es contribuir en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Está usted de acuerdo? Total, si eso fue lo que yo hice cuando fui alcalde de Puerto Cortés, eso fue uno de los mayores logros que tuve en mi administración. Primero, quitar el servicio de agua al gobierno, luego crear una unidad en la municipalidad y luego crear una empresa donde los ciudadanos son los dueños de la empresa. Exacto. Ahora, San Pedro Sula carece de un sistema de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento. ¿Cuál es su propuesta, señor La gente candidato? en San Pedro Sula
sabe de mi experiencia en ese campo. ¿Cuál es su propuesta? Y sabe que vamos a hacer ese proyecto, lo vamos a hacer realidad. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es que ya hay una concesión, hay una empresa que tiene la concesión del agua. Aguas de San Pedro. Esa empresa tiene que construir ese proyecto. Esa empresa está obligada en el contrato. Una planta de tratamiento. Pero no le han dado la importancia debida por parte del gobierno municipal, porque el gobierno municipal se ve obligado también y tiene deberes con ese proyecto. En ese sentido, ¿a qué se compromete usted? No, en primer lugar, tú sabes que yo soy farmacéutico. Soy un hombre que para mí es importante la salud preventiva. De acuerdo. Tú no tienes idea cuántas personas mueren al día o cuántos niños mueren producto de no tener calidad de agua, producto de que no hay tratamientos a las aguas servidas. Eso debe ser, no se puede desarrollar ninguna ciudad si tú no tienes resuelto ese problema. Le tomamos ese compromiso. Don Marlon, otros tópicos. ¿Cómo plantea usted, desde el liderazgo de un gobierno local, prevenir la corrupción? Deme las claves. Bueno, rodearse de la gente más capaz y honesta que tenga el municipio. ¿Qué más? San Pedro Sula tiene gente muy valiosa, muy preparada en diferentes campos. Sí. Pero no se han querido involucrar en temas de gobierno municipal. Para no enlodarse. Sí. Porque cuando la cabeza es mala, el resto del cuerpo... ¿A qué se comprometió usted como modelo preventivo en contra de la corrupción? Tú sabes, y lo sabe el pueblo hondureño, que yo no he sido un hombre sectario. A rodearme de los mejores hombres y mujeres que tiene la ciudad para que me ayuden a sacar adelante el gobierno municipal. Pero la responsabilidad de San Pedro Sula no solamente va a ser del alcalde Marlon Lara, desde luego, ni de los regidores. Pero el alcalde tiene que comenzar por ser el ejemplo. Pero hay que involucrar también a la sociedad. Para la auditoría preventiva, para que esté encima el ciudadano al día de cuánto están invirtiendo y cómo lo están invirtiendo. Que se sienten excluidos del actual gobierno municipal. Nosotros vamos a incluir en la gente en resolver los grandes problemas que tiene San Pedro Sula. En ese orden de ideas, usted tiene una gran responsabilidad siendo la cabeza de un eventual gobierno si lo favorece el voto popular el 26 de noviembre, para una ciudad tan importante, tan pujante y con un presupuesto tan importante como es San Pedro Sula. ¿Usted es un hombre honrado? Totalmente. ¿Se puede confiar en usted? Totalmente. ¿Se puede meter las manos al fuego por la honradez suya? Totalmente. Mi hoja de vida está al servicio y al examen de los ciudadanos. Cuando yo salí de Puerto Cortés, después de ser 12 años alcalde, estuve en mi finiquito de parte del Tribunal Superior de Cuentas por haber hecho una gestión ejemplar. Y te voy a poner un ejemplo más. Cuando manejamos el proyecto de alcantarillado sanitario, fue el primer préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo daba a un gobierno local. Y me recuerdo cuando fui a firmar ese convenio, que me acompañó Gabriela Núñez, que era la representante de Honduras en Washington. Enrique Iglesias, que era el presidente del BID, me dijo, yo era una persona muy joven, yo fui el alcalde más joven de Honduras, y me dijo él, estamos poniendo en sus manos una gran responsabilidad, no solamente para su país, para Latinoamérica, porque es el primer préstamo que se va a dar. Si usted ejecuta ese proyecto de la manera correcta, transparente y en el tiempo que se le está otorgando este préstamo, usted va a tener posibilidad de que se le condone ese préstamo. Y quiero decirte que el préstamo fue condonado, $25 millones. Buen testimonio, habla muy bien de usted. Más propuestas y más ideas del candidato alcalde de San Pedro Sula, don Marlon Lara, y obviamente más detalles de la caricatura en su honor, después de una pausa muy breve. Todos los domingos estoy aquí con las 1000 preguntas que rondan mi cabeza cuando viene un invitado y con mis manos inquietas elaborando aquí una caricatura en su honor en el programa Vanegas, un espacio único en la televisión mundial. Gracias a Dios por eso y gracias a ustedes por acompañarnos después de Noche de Gala y nuestra repetición el domingo a las 8 de la mañana a través de TSI. Es un honor para nosotros acompañarles
en esta entrevista que como siempre acompañamos con una caricatura, como es el caso de este domingo con el candidato a alcalde don Marlon Lara en la ciudad de San Pedro Sula en la planilla del Partido Liberal. Tengo aquí la papeleta, doctor Lara, en la que los ciudadanos de esa ciudad pujante del país van a decidir el 26 de noviembre por quién votar. En este caso hay 12 casillas porque hay 2 candidaturas independientes, ¿no? Pero la lucha está cerrada ¿entre cuántos, según usted? Entre 2. Entre 2. La gente va a votar, los que voten por reelegir al actual alcalde o los que voten por el cambio con experiencia que propone Marlon Lara. Muy bien, en ese caso aparece aquí el actual alcalde y su candidata a vicealcaldesa, y en este caso aparece aquí la columna del Partido Liberal debajo del gonfalón rojo, blanco y rojo, como le gusta decir a usted, su fotografía y la de su candidato a vicealcalde, don Zenén Villanueva Henderson. Él es quien le acompaña, ¿no? Así es. ¿Qué me puede decir del doctor Villanueva? Es un hombre muy preparado, es el actual rector de la Universidad Privada de San Pedro Sula. Yo he hablado mucho en mi plan de gobierno de poder mejorar la educación en San Pedro Sula, no solamente a nivel básico, sino que a nivel técnico. Él es un hombre que tiene mucha experiencia en ese campo y también tiene mucho conocimiento en temas de agua y saneamiento. O sea, que para poder tomar la decisión de buscar la persona que me va a ayudar desde la vicealcaldía, tuvimos que hacer muchos análisis y él reunía el perfil adecuado para poderme ayudar al iniciar esa gran obra social y educativa que queremos hacer en San Pedro Sula. Doctor Lara, sigamos con la enumeración de los problemas. Lastimosamente, cuando se habla con candidatos, casi siempre se habla de resolver problemas. También creo que encontraremos algunos minutos para hablar de proyectos y de cosas nuevas que usted quiera plantear para los ciudadanos a los cuales se está presentando en esta oportunidad como candidato. En San Pedro Sula, llueven 3 minutos y aquello en las calles parece que hubiese sido una reedición del gran diluvio universal, en donde solo Noé, las especies, los hijos de Noé y sus nueras se salvaron. Aquello parece una cosa horrorosa. Se llenan las calles, son auténticos mares y parecen canales las calles y las avenidas de la ciudad del adelantado. ¿Está de acuerdo conmigo que así es? Es correcto. Ahora, ¿cuál es la solución que usted le plantea a los ciudadanos? Bueno, el tema del drenaje pluvial tiene que ser abordado con la infraestructura vial. Para todo eso se requiere utilizar los fondos que genera el peaje. Hay una gran oportunidad de poder resolver ese problema que tiene San Pedro Sula y es una de las obras que afectan a los ciudadanos. Ajá. Ahorita quizás solo daños materiales, pero en el futuro pueden haber pérdidas humanas porque son corrientes de agua con una fuerza enorme que te pueden derrumbar, claro, una casa, que te pueden volcar un vehículo. Por supuesto. Bueno, ya hubo un accidente hace un par de años que perdieron la vida 2 personas. No, ni quiera Dios, ya si hablamos de víctimas es una cosa horrorosa. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos como prioritario. ¿Cómo piensa resolverlo? Ya me dijo la fuente de financiamiento. Bueno, actualmente se está elaborando el Plan Maestro de Desarrollo de San Pedro Sula. Se está elaborando un capítulo que tiene que ver no solamente con el tema de agua potable y alcantarillado, sino que también con drenaje pluvial. Esos diseños van a servir para poder desarrollar esa infraestructura. Señor Lara, hablemos de sectores que necesitan la atención de los gobiernos locales de San Pedro Sula. ¿Qué plantea usted? Le voy a presentar 4 para que lo tomemos como modelo. Igual todos son importantes. Pero ¿qué plantea usted para Chamelecón? Bueno, Chamelecón tiene un enorme potencial, tú lo mencionaste, al igual que muchos barrios populosos de San Pedro Sula, tienen mucha tierra que no es utilizada. Se puede crear una política pública que permita a muchas empresas instalarse en esos sectores, ¿sí?, con un valor de la tierra cero para que generen empleo. Y tú tienes que, junto con la empresa privada, hacer programas para que capaciten a la gente en la industria que se van a instalar. Genera empleos, aumenta ingresos, etcétera, etcétera. Educa a la población, la gente vive ahí y trabaja en el mismo sitio, no como actualmente la gente que vive en Chamelecón trabaja en Choloma. Transitar de Choloma hasta Chamelecón le lleva mucho tiempo, o viceversa. ¿Puede considerar usted que hay una relación con la realidad de cofradía?
Totalmente. Y lo otro es que Chamelecón tiene el río Chamelecón que pasa por ahí. Claro. Eso puede ser un desarrollo turístico. Es un tesoro. Es un tesoro que... Es un tesoro que está inexplotado, por así decirlo. Inexplotado, y es algo que tenemos que buscarle cómo podemos utilizar eso para bienestar de la comunidad. Cofradía, señor Lara. Cofradía es uno de los colonias y barrios de San Pedro Sula que tiene una pujanza económica enorme. Hace poco estuvimos en Cofradía. El desarrollo económico que tiene Cofradía tiene que ser potenciado. He visitado casa por casa ese sector y miro mucho pequeña y mediana empresa, muchas panaderías, muchas artesanías, muchas hojalaterías, muchas fábricas de calzado, como lo hay en Cabañas, como lo hay en la Rivera Hernández. Las hemos visitado. Y es importante crear una política pública que permita al gobierno local poder accesar a financiamiento a bajas tasas de interés para que ellos puedan potenciar sus pequeñas y medianas empresas. Pero además de eso, que exista, como lo hay leyes en otros países, el ejemplo de República Dominicana, que el gobierno pasó una ley que el 60% de las compras que debe hacer el gobierno, por ley, tiene que ser compradas a la pequeña y mediana empresa. Claro. La Rivera Hernández, ¿cómo vería su mano si usted se convierte en alcalde? Bueno, ahí hay que desarrollar infraestructura sanitaria, sistema de alcantarillado sanitario. Ahí es donde se tienen diseñadas las plantas de tratamiento. Hay que promocionar más que se instalen empresas, porque es uno de los lugares que tiene una enorme cantidad de tierra. Yo les he prometido a ellos que toda la obra de infraestructura que vamos a desarrollar en esos barrios y colonias que hemos hablado, lo voy a hacer con un programa que yo diseñé y elaboré en el FIS cuando fui ministro, que se llama Proyectos Ejecutados por la Comunidad. Esos proyectos consisten en darle una solución a un problema que tiene la comunidad. Pero quien ejecuta el proyecto, aprenden a llevar una contabilidad, aprenden a hacer el proyecto, a ejecutarlo, son los mismos ciudadanos. Ellos tienen, ese proyecto hecho por ellos tiene un alto impacto. En primer lugar, porque la mano de obra es local. En segundo lugar, porque el proyecto se hace a un 40% menos del costo. En tercer lugar, porque se logra una buena calidad en la obra. Y el cuarto lugar es porque esa obra la cuidan ellos, porque la hicieron ellos. ¿Eso aplica para modelos de gestión de proyectos de todo tipo, pavimentación, desarrollo de centros escolares, cuando ellos aprenden a hacer un aula escolar, o un centro de salud, o una escuela, o un drenaje pluvial, o un proyecto de agua potable, te pueden hacer cualquier otro proyecto, pueden hacer un pavimento, pueden pavimentar un callejón, cualquier cantidad, y están dejando valor agregado a la comunidad. Entiendo. Señor Lara, recuerdo que el candidato a alcalde Calidonio hace unos 5 años, cuando se presentó, dijo que el gobierno local tiene presencia en todos los aspectos de la vida de la ciudad. Quiso decir que si se trata de seguridad ciudadana, hay que pedirle responsabilidades al alcalde y a su equipo, obviamente. Si se trata de educación, si se trata de generación de empleo, si se trata de oportunidades, si se trata de desarrollo en general de la ciudad. ¿Usted está de acuerdo que el gobierno local tiene presencia en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos? Es correcto, ese concepto es correcto, pero el gobierno local tiene que articular las políticas públicas con los diferentes actores que hay en la sociedad sanpedrana. Y eso es lo que no se ha visto ahorita. El gobierno local está aislado de la problemática del municipio. Yo he platicado, por ejemplo, con muchas ONGs que no tienen relación con la alcaldía de San Pedro Sula. He hablado con muchos organismos internacionales que quieren financiar la inversión social en San Pedro Sula, pero no tienen relación con el gobierno municipal, porque no se les abre las puertas. Nosotros vamos a abrir esas puertas. Y te voy a poner un ejemplo. El tema del casco antiguo de la ciudad, el centro histórico de San Pedro Sula. Sí. Que está inundando de vendedores ambulantes. Esas personas han decidido trabajar y ganarse la vida honestamente, pero están en la calle
porque no hay una respuesta del gobierno municipal construyendo mercados o megamercados o mercados que les permitan a ellos trabajar en condiciones dignas. Cuando hablamos de megamercados o mercados regionales o sectoriales, estamos hablando de mercados que tengan todas las comodidades que necesite un ciudadano, que tengan parqueo, que tengan gradas eléctricas, que tengan elevadores, que tengan guarderías, donde ventilación, iluminación, etcétera, etcétera. Todo, que la gente se sienta bien como que visite cualquier mall. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, esa gente va a seguir en las calles de San Pedro Sula. A mí me fastidian, perdóneme que le interrumpa, doctor Lara, pero a mí me fastidian los alcaldes que llegan a los cargos con el cuento de construir aquellas obras faraónicas y se meten aquellos proyectos esperpénticos de levantar cemento y de levantar puentes por todos lados y abandonan cosas torales de la vida del ciudadano como el desarrollo humano que tiene que ver fundamentalmente con un pueblo educado, un pueblo sano y un pueblo con empleo y con oportunidades. Probablemente no tengamos tiempo de hablar en detalle de cada uno de esos acápites, pero por lo menos enúncieme. ¿Qué quiere usted hacer por San Pedro Sula en materia de educación? Bueno, quiero replicar lo que hice en Puerto Cortés con las escuelas modelos. Ya hice una cuando fui ministro del FIS en el 2007 se construyó la escuela Presentación Centeno en el barrio Cabañas. Ese fue un fondo que nosotros transferimos desde el Fondo Hondureño de Inversión Social. ¿A qué le llama escuela modelo? Escuela modelo son escuelas que tienen una infraestructura que le permite al niño poder desarrollar sus habilidades en condiciones dignas. Es decir, como tú mencionabas, el desarrollo humano, muchos niños son minusválidos y no pueden tener o recibir sus clases en una escuela normal. Tienen que tener rampas especiales, tienen que tener áreas donde ellos se puedan movilizar. Esas escuelas hacen un inventario de todos los niños y un análisis y desarrolla la infraestructura en función de los niños que están en la escuela. Hay muchos niños que escriben con la mano izquierda y los ponen en pupitres que están hechos para los que escriben con la mano derecha. Todo eso es parte del estudio que se hace. Entonces el niño se siente tomado en cuenta. El programa de escuelas modelos le da al niño atención en salud. ¿Cuántas escuelas se propone usted construir? Bueno, en aquel momento el compromiso era de que nosotros aportábamos una escuela y que hubiera un compromiso de construir 3 escuelas mínimo al año en todos los barrios y colonias de San Pedro Sula. Pero el programa de escuelas modelos también es cuidar de la salud del niño, darle atención médica, desparasitarlo, jornadas de desparasitación, jornadas de higiene bucal, programas de nutrición. Los niños tienen acceso a una merienda escolar, que puede ser, todo eso lo pueden dotar precisamente las microempresas que están en el sector o en la comunidad donde está la escuela. Muy bien, ¿y todo eso cómo se financia? Ahora te quiero decir algo más, pero también no solo les enseña, se comprometen a dar los 200 días de clase. ¿Cómo se financia eso? También aprendan artes y oficios, a ser panaderos, a ser ebanistas, a ser electricistas. La comunidad internacional tiene muchos recursos para dar y financiar esos proyectos, pero no se les ha abierto las puertas, y por eso es que te digo que yo voy a abrir las puertas a los organismos internacionales y a las ONG para que me ayuden a resolver esa problemática en San Pedro Sula. Una pausa, estamos este domingo escuchando las propuestas del candidato a alcalde de San Pedro Sula, don Marlon Lara. Sigamos con los acuerdos. ¿Le parece bien que en la caricatura le retrate regando una planta como si fuera la ciudad? Está bien, me parece bien. Y después de 4 años de mi gobierno vas a ver esa planta cómo va a haber crecido. Explíquemelo usted mejor. Explíquemelo usted. ¿Cómo sueña que sea San Pedro Sula dentro de 4 años si usted se convierte en alcalde? La ciudad que conocimos cuando nosotros fuimos niños, una ciudad ejemplo, moderna, organizada, planificada. La ciudad tiene un gran potencial. Lo que ha habido es mala administración. Una vez que se administre y se ponga orden en casa,
tú vas a ver cómo va a florecer esa ciudad. Muy bien, no compare su infancia con la mía porque la edad suya es infinitamente mayor que yo. Entonces, eso fueron épocas distintas. Bueno, no creo tanto, pero vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo. Sí. Muy bien. En cualquier caso, así retrato al candidato alcalde de San Pedro Sula en esta noche en el programa Vanegas, en la caricatura que estamos elaborando en su honor. Doctor Lara, en temas de desarrollo humano, un gran componente es la salud. ¿Cómo el alcalde de San Pedro Sula puede contribuir con ello? Salud preventiva. Todas las obras de infraestructuras que te he hablado no son obras de ingeniería, son obras sanitarias, porque tienen un impacto directamente en la salud del ciudadano. Cuando hemos recorrido barrios y colonias de San Pedro Sula, vemos a los niños jugando en los patios con las aguas negras, servidas, a las orillas de los patios. Eso genera una gran contaminación. Te lo decía al inicio de esta entrevista, tú no tienes idea de la cantidad de niños que mueren en el mundo por no tener acceso a agua de calidad, agua tratada, en cuanto a diarreas, en cuanto a hepatitis, enfermedades infectocontagiosas que tenemos con un programa de protección al medio ambiente que implementar de inmediato en San Pedro Sula, que sea una obra prioritaria, no solamente para el gobierno local, sino que para toda la ciudadanía. Al problema de la vialidad en la ciudad, congestionamientos y líos de calles, ¿qué solución le plantea usted? Lo que te mencionaba, transparentar las casetas de peaje y que esos fondos se puedan apalancar a través de la banca para poder construir la infraestructura a la brevedad posible y que se quede financiando de los ingresos del peaje. En las últimas semanas, el gobierno de la República trasladó los reos del Centro Penal de San Pedro Sula para otros presidios de todos los que han construido en toda la República. En ese predio están preguntando a los ciudadanos qué debería construirse en el predio de Cabañas, entre la 15 calle y la 16-17 calle, más o menos ahí. ¿Qué propondría usted? Yo propondría crear un megamercado en ese sector para poder recuperar el casco histórico de San Pedro Sula. Es importante, es una vía, es un lugar que tiene una gran extensión de tierra, mucha de esa tierra, inclusive la propietaria es el gobierno municipal, la Municipalidad de San Pedro Sula. Entonces yo creo que esa puede ser una solución, porque ahí resuelve dos problemas en uno. Recuperas el casco histórico, el centro de la ciudad, y resuelves el problema que tienen actualmente los vendedores ambulantes. Aprecio mucho sus propuestas, honorable diputado Lara, candidato a alcalde de San Pedro Sula. ¿Dónde pueden los ciudadanos encontrar más detalles de sus propuestas, más ideas para que todos puedan conocerla? Nosotros hemos ya hecho presentaciones del plan de gobierno a diferentes sectores de la sociedad sanpedrana. Hemos visitado universidades, colegios profesionales, clubes rotarios, a todos los grupos organizados en San Pedro Sula que nos han pedido, los hemos visitado y les hemos dado a conocer nuestro plan de gobierno y desde luego en las comparecencias públicas que nosotros hacemos. Eso ha sido lo más importante de tenerle a usted aquí este domingo, que usted nos plantee propuestas, que usted nos plantee ideas. ¿Cómo quiere usted resolver los problemas de los ciudadanos? Tomémonos unos segundos nada más para hablar de política, que al fin de cuentas es un tema importante, fundamental para alcanzar el poder y desde ahí ejercer políticas públicas en procura del bien común, pero en este momento para nosotros realmente es tangencial. Pero hablando de política, ¿cómo se encuentra el Partido Liberal en Cortés y en San Pedro Sula con vistas a las elecciones de noviembre? Fortalecido totalmente, tenemos un excelente candidato a la presidencia, el ingeniero Luis Zelaya, que ha despertado la esperanza no solo dentro del Partido Liberal, sino que dentro del voto independiente, el voto indeciso y el voto de otros ciudadanos militantes de partidos que creen en su propuesta y creen en su liderazgo para llevar al país por un mejor derrotero. Tenemos en el departamento de Cortés excelentes alcaldes que han sido reelectos por su gestión administrativa que le ha podido dar confianza a los ciudadanos, y ahorita vamos a reelegir a la mayoría de los alcaldes liberales y vamos a recuperar
algunas alcaldías que están en poder de otros partidos, incluyendo la alcaldía de San Pedro Sula, que va a ser liberal. Y también en la planilla de diputados tenemos excelentes diputados, por eso nosotros le pedimos a los ciudadanos que el voto tiene que ser para el presidenciable Luis Zelaya, para los alcaldes liberales del departamento de Cortés y desde luego para los 20 diputados del departamento de Cortés, de la casilla 101 a la casilla 120. Doctor Lara Orellana, muchas gracias por su comparecencia con nosotros. Esperaría yo que en los resultados electorales lo que se lea es la conciencia de un ciudadano ilustrado, que cada voto sea el reflejo de un ciudadano convencido de que está votando por propuestas, más allá de nombres, más allá de banderas, más allá de instituciones. Y en ese sentido aprecio mucho su comparecencia con nosotros y quiero que se vaya con el agradecimiento de los espectadores en forma de obsequio. Tenemos para usted una caricatura que ha estado elaborando aquí a lo largo de nuestra conversación el candidato a alcalde del Partido Liberal para la ciudad de San Pedro Sula, doctor Marlon Guillermo Lara Orellana. En esta caricatura que pongo en sus manos con el ferviente deseo de escuchar su opinión. ¿Qué le parece, doctor Lara? Muchas gracias, Darío. Es una caricatura más para la colección que guardamos con mucho cariño en nuestra casa. Y esa planta que tú la ves, que estamos regando en San Pedro Sula, la vas a ver dando frutos para el pueblo sanpedrano. Muchas gracias por haber venido. Respóndame con una palabra mis últimas inquietudes, por favor, si le es posible, con una palabra. ¿Para qué ser alcalde? Para mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Puentes o escuelas? Escuelas y puentes. ¿Qué es la honestidad? Es un valor y un principio que uno aprende en el hogar. ¿Cuánto sabe usted de seguridad ciudadana? Bueno, durante mis años como funcionario público he trabajado muchos temas de seguridad ciudadana. ¿Qué necesitan los gobiernos locales urgentemente? Que el gobierno les cumpla el pago de las transferencias para poder invertir en sus ciudadanos. ¿La AMON sirve de algo? Yo creo que la AMON es una buena organización, pero hoy sucede lo que no sucedía cuando yo era alcalde, que se politiza. ¿Cuál es el éxito, cuál es el secreto del éxito de una municipalidad? Poner orden en casa y administrarla correctamente, que no exista burocracia y que los fondos se inviertan en los ciudadanos. ¿Aprecia algo bueno de la actual gestión edilicia de San Pedro Sula? Bueno, yo creo que eso corresponde a los ciudadanos juzgarla y eso se va a ver el 26 de noviembre. Si usted gana, ¿cómo estará San Pedro Sula dentro de 4 años? Va a estar como una ciudad en vías de desarrollo, con infraestructura de acuerdo a las necesidades que tienen los ciudadanos. Gracias por venir al programa Vanegas. Espero se haya sentido cómodo entre nosotros. Muchas gracias, es un honor. Le deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Candidato a alcalde de San Pedro Sula, don Marlon Lara Orellana, en el programa Vanegas, exponiendo su testimonio y sus propuestas. Estoy muy agradecido porque ustedes nos han acompañado. Les espero el próximo domingo. Gracias y adiós.